Bueno, pues damos comienzo a este acto y deciros que es en primera persona una satisfacción y un orgullo tener esta mesa aquí y tener estos libros aquí. Y ahora os explicaré cómo se ha fraguado esto y las compañeras van a entrar en más detalle de la obra. Mirando a lo lejos, que así es como hemos llamado la obra que hemos traducido de Mary Richmond, y que también quiero deciros que hemos editado en formato de clásicos las dos obras que tenemos en el Consejo General que tiene la profesión de Mary Richmond, el diagnóstico social y mirando a lo lejos. Esto es una joya para la profesión, para presente y para futuro, y es una joya que queríamos traer a este congreso y compartir con todas y con todos vosotros. Mirando a lo lejos es una obra tan compleja y tan fascinante como lo es la propia figura y la propia manera de estar y de ser y de vivir de Mary Richmond. Allá por el mes de diciembre del año 2000, este año fatídico, pero fijaros, aún en la adversidad hemos sacado fortaleza y hemos llegado a conseguir cosas como la que os presentamos esta mañana aquí. Pues en el año 2000, hace tan solo, 2020, hace tan solo año y medio, nos pusimos a pensar que teníamos y queríamos traducir alguna obra más de nuestra Mary Richmond. Y en la Junta de Gobierno, en el Consejo de Redacción, empezamos a trajinar con esto. Y cuando nos entra la inquietud, no sé qué tiene esta profesión, pero que hay que continuar y que hay que seguirla. Y en ese momento, también cuando estábamos en todas estas, recibí la llamada de Domi. Una compañera, nos conocemos de hace muchos años, de cuando estaba en Getafe, efectivamente, ella y yo estaban en Alcorcón, y ahí estábamos en la arena, trabajando y peleando como podíamos y también contribuyendo a poner lo mejor de cada cual, como hacéis todas y todos en nuestra profesión diariamente. Y dijimos, pues adelante. Y con ellas concretamos que la obra que queríamos traducir es esta, Mirando a lo lejos. Esto tiene un trabajo enjundioso porque lo primero que hicimos fue contactar con el Rockefeller Archival Center de Nueva York y con la Fundación Russell, que es donde está la obra y donde trabajó sus últimos momentos Mary Richmond. Y ahí también contactamos con la Asociación Americana de Trabajo Social, con la NAS, y con Besty Burleski, que es la figura que más conoce esta obra allí y con quien teníamos que iniciar este camino, no exento de dificultades, pero con una voluntad clara y decidida que teníamos que traerlo y teníamos que llegar a este congreso. Por tanto, esto fue el origen, el inicio de esta cuestión. Y con Domi, con Maite Esnaola, con Pilar García Fonseca, que nos pusimos a trabajar. Y nos pusimos a trabajar porque son compañeras que llevan décadas y décadas analizando, conociendo, profundizando en el pensamiento de Mary Richmond. Ellas se llaman el Grupo de Bellas Artes, lo dirán igual luego, porque se reúnen en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y cuando, claro, fue como confluencias, ¿no?, que tú te propones, pero hay una confluencia entre lo que queríamos como Consejo General y lo que venían trabajando ellas. Y dijimos, vamos a ello, y nos pusimos a la tarea y en tan solo año y medio hemos conseguido esto, que no es nada fácil. Y os diría que en este libro lo que hemos encontrado ha sido elementos importantes, sumando saberes, sumando voluntades, sumando tiempo y mucho trabajo. Y queríamos traerlo para presente y para futuro de nuestra profesión aquí en el Congreso. Y os digo que este libro tiene tesoros, lo vais a descubrir cuando entréis en él, pero tiene tesoros. Y tiene tesoros como es el logo de la antorcha que Mary Richmond diseñó en el Congreso de Familia en América en 1927. Y tiene tesoro porque tiene la firma de puño y letra de nuestra querida Mary Richmond. Y tiene tesoros porque también contamos en el libro con una imagen, la imagen de portada, que es una imagen que también encontraréis otra en la página 157, que es de 1900. Es decir, tiene cosas interesantes más allá del propio contenido. Así que hemos querido mantener la esencia, no siendo
fácil, porque estamos hablando de una obra y de un texto de más de 160 años, donde el lenguaje, ¿verdad?, había que también armonizarlo y adaptarlo a los tiempos del momento actual. Así que yo os dejo con quien más conoce la obra, que son ellas dos, y por supuesto con Raquel, que va a ser de presentadora de este momento, y que además ha trabajado también muy estrechamente con ellas en el espacio del Grupo de Bellas Artes. Un placer, Maite, un placer, Domi, un placer, Raquelita, y con todas vosotras un orgullo traer esta obra aquí. Gracias. Bueno, pues en principio agradecer, como no puede ser de otra manera, a todas que estáis aquí, que nos estáis acompañando y que vais a posibilitar que de alguna manera este libro se difunda, se conozca, y además yo creo que es un libro que va a seguir ayudando a que en la profesión sigamos creciendo, ¿no?, que es uno de los objetivos de alguna manera de este congreso y de este espacio. Bueno, a mí me toca presentar a dos grandes amigas, dos pensadoras, dos trabajadoras sociales, asistentes sociales en su momento, con las que no voy a decir nada de su currículum porque tienen tanto recorrido que en esta media hora que tenemos no nos daría tiempo. Pero es todo un placer y todo un orgullo poder contar con Domitila Álvarez y con Maite Esnaola, porque llevan pensando, llevan reflexionando sobre el proceso y sobre todo lo que nos ha traído Mary Richmond desde el año 2007, que se creó el Grupo de Bellas Artes. Empezaron ya, ¿no?, a leer, a compartir, y yo durante un periodo corto de mi vida, unos años además, tuve el gran privilegio y la gran suerte de poder estar en el grupo aprendiendo de ellas. Y Maite, antes del 2000, con otras personas ya había empezado, ¿no? Y ella empezó porque cuando estaba trabajando decía, empecé a leer y dije, esto tiene que ver con lo que yo hago. Por lo tanto, bueno, el poder leer este libro y el poder compartirlo con ellas ha sido un gran privilegio. Yo las voy a dejar para que ellas tengan ahí 10 minutitos que tienen cada una para podérnoslo contar, porque a la una empieza en el espacio detrás del molino. Vamos a hacer la presentación de las tres figuras históricas del trabajo social: Mary Richmond, James Adams y Concepción Arenal, ¿no? Por lo tanto, sí que queremos ser cumplidoras con la hora. Yo únicamente, ¿no?, que decía Emiliana lo de los 100 años y pico, perdona, yo solo decir una frase, un trocito del libro, de las grandes perlas que tiene. Para mí ha sido muy emotivo y muy enriquecedor, por una parte leerlo y por otra parte poderlo compartir con Maite y con Dom. Mary Richmond comienza a formular ideas claves como que la ayuda es una parte subsidiaria y subordinada de un plan bien elaborado para la mejora permanente del beneficiario, o que el error más común es pensar que los pobres no tienen a nadie excepto a nosotros, como si existiesen en un vacío sin vínculos naturales, vecinos u otros recursos. Esto me parece que dice mucho de lo que vamos a poder encontrar en este libro. Y ya doy la palabra a Maite Esnaola y a Domitila para que nos compartan sus grandes reflexiones. Gracias por estar aquí. Gracias, Emilia, y gracias, Raquel, porque la acogida que hemos sentido hoy al llegar ha sido extraordinaria. Nos hemos sentido muy bien, teniendo en cuenta que estamos jubiladas y que ya llevamos un tiempo. Pues yo en concreto llevo 9 años que no estoy en la profesión, pero sí que nos vincula mucho el Grupo Bellas Artes con el estudio de Mary Richmond y el contacto que hemos tenido con el Consejo, que ha sido realmente un hito. Para nosotras ha sido un verdadero hito, porque estábamos trabajando un poco ahí, pues muy, ¿cómo diría yo?, un trabajo que no trascendía demasiado, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener esta oportunidad tan maravillosa de publicar el libro de Mary Richmond, un libro que se publicó en 1930 en Nueva York, que tiene 600 páginas casi,
pues es como un hito maravilloso, porque es que ahí es donde vemos dónde nace la profesión. Entonces, pues nuestro agradecimiento al Consejo General, porque es verdaderamente un hito, teniendo en cuenta que muchas de sus obras no las conocemos, solamente conocemos 2 obras de Mary Rismond de las 10 obras que tiene. Entonces, es muy satisfactorio esto. Bueno, una vez dicho esto, pues agradecer también la presencia de tantos y tantas compañeras, porque nada mejor que hablar de Mary Rismond ante este auditorio, ¿no? Es un auditorio privilegiado. Y no sé, deciros que de algún modo nos sentimos como si hubiéramos rescatado del olvido una obra, como si hubiéramos rescatado para la profesión una obra que estaba olvidada, perdida. Y eso nos parece que es algo muy grande, ¿no? Entonces, nos gustaría poder compartir todo lo que ha significado para el Grupo Bellas Artes, que es un acontecimiento realmente grande, y centrarme en algunos aspectos nada más. Luego Domi entrará en otros, pero yo me voy a centrar en 2 nada más. Uno en relación a la historia de trabajo social, que sería el primero, y el segundo en relación a la identidad de trabajo social. Hay muchísimos más aspectos, pero yo me voy a limitar a eso porque me parece que son como esenciales, ¿no? Y en este momento que hablamos de volver a la esencia, pues me parece que tiene un doble significado. El libro muestra detalladamente los antecedentes de trabajo social, los primeros pasos y su evolución. A lo largo de 37 años, desde 1891 a 1928, fecha de su fallecimiento. Hay que tener en cuenta que la obra de Mary Rismond no la conocemos, aunque creemos que sí, que la conocemos. Conocemos versiones de su obra, pero directamente no la hemos conocido, no hemos estudiado directamente a Mary Rismond. Eso, cuando coges un libro y lo lees, te das cuenta, no la conocemos. Eso yo lo viví en el año 91, posteriormente Domi, realmente no la conocemos. Entonces, descubrir su obra es pues un hallazgo que yo quiero agradecer a Lourdes Barriga y a María Ángeles Martínez, que fueron las que realmente descubrieron este hecho. Y me lo descubrieron cuando yo estaba buscando en un centro de servicios sociales allá por el año 1990 más o menos. Estaba yo buscando y esta compañera boliviana me dijo: no busques más, lea Mary Rismond. Y efectivamente, bueno, ¿qué es lo que nos aporta? Pues nos damos cuenta que no conocemos el origen de la profesión, porque el origen que nosotras conocemos, con mi generación y yo creo que las posteriores hemos conocido, ha sido un origen vinculado a la acción social. Entonces no conocemos cómo en esos primeros años que nos cuenta el libro, mirando a lo lejos, se fue fraguando el pensamiento de trabajo social, lo que es toda la filosofía de trabajo social. Cómo se fue fraguando ese pensamiento, no solamente desde Mary Rismond, que no era una teórica, ni muchísimo menos. Mary Rismond estaba en la práctica como secretaria de la COS y posteriormente como investigadora, y por lo tanto ella pues estaba en la práctica de la filantropía y de la administración pública en cuanto a beneficencia, ¿no? Entonces es ella la que, junto con las trabajadoras sociales de su época, que no se llamaban así, yo no sabía que no se llamaban así. Por ejemplo, el primer nombre que tuvimos fue el de visitadoras amigables. Posteriormente hubo otra denominación que era trabajadoras benéficas,
En tercer lugar, trabajadoras remuneradas. Y por último, el término de trabajo social de caso. Bueno, pues todo esto lo desconocemos y es realmente bonito, ¿no? Verlo y ver cómo se va fraguando y los debates internos que tiene la profesión para llegar a estos conceptos, ¿no? Entonces vemos eso, cómo se va fraguando a lo largo de 37 años el pensamiento de toda la filosofía del trabajo social. Entonces hoy yo creo que después de leer este libro el Grupo de Bellas Artes puede afirmar que no conocemos la historia real de trabajo social y que lo que conocemos es la historia que vige confundida con la acción social, en la que los artífices son Luis Vives o San Vicente de Paul, otros muchos, pero que no son ni Octavia Hill, por ejemplo, que fue una de las grandes precursoras inglesas, o, por supuesto, no conocemos a Mary Richmond, que es la fundadora, y nosotras ya decimos que es la primera científica social reconocida por crear una profesión. Eso recibió un premio y esto es algo que tampoco se dice y a nosotras pues, hoy nos gusta muchísimo decirlo aquí. Es la primera científica social creadora de una nueva profesión. Esto respecto a la historia. Ahora respecto a la identidad, me voy a limitar a 3 ideas. Bueno, no da más tiempo y posteriormente Domi hablará del trabajo social de caso como algo más específico. El primero respecto a los saberes comunes de la profesión, es decir, todo lo que conforma la construcción disciplinar. Esos son los saberes comunes de la profesión. Creo que hoy carecemos de esos saberes comunes, lo que hay es una dispersión bastante grande en cuanto a la definición del objeto, el objetivo, el método. Lo que tenemos son 40 modelos, hay una dispersión realmente grande. El segundo, la pregunta secular que nos hemos hecho durante muchas generaciones, ¿no? Nos hemos preguntado, ¿es una disciplina científica o es una tecnología social? Nosotros, con la lectura de este libro y con el estudio de su obra, llegamos a la conclusión de que es una disciplina científica que no está reconocida y que abre un nuevo mundo de conocimiento a la ciencia. Abre un nuevo mundo, que es el mundo de la vida cotidiana, que está en relación, por supuesto, con la vida social. Pero es la vida cotidiana lo que centra toda la filosofía de trabajo social. Y por último, la función asistencial de la profesión. Se dice un tema muy controvertido porque la función asistencial de la profesión, siendo importante, no es solo eso. Tenemos una función científica en la profesión y eso es lo que no se valora porque estamos mirando a otras ciencias y no a nuestra propia práctica y por lo tanto pues eso está muy desdibujado. En ese sentido yo quisiera decir que la mayoría de las constituciones más modernas, cuando hablan del principio rector de las constituciones, hablan del desarrollo de la personalidad. Específicamente dicen que el mandato de la Constitución es preservar el libre desarrollo de la personalidad. Esto es lo que dicen la mayoría de las constituciones modernas. Yo quisiera, en este momento que se está trabajando por una ley de servicios sociales, quisiera remarcar este tema, ¿no? Porque parece que lo importante es la ayuda, es la prestación,
Y bueno, pues lo importante para Mary Richmond, desde luego, no era la ayuda material. Voy a leer simplemente el final porque no me da tiempo a desarrollar este aspecto, pero sí decir lo que ella dice. Dice, la ayuda es una parte subsidiaria y subordinada a un plan bien elaborado. Otra idea, hay que evitar formulismos. El socorro es una simple herramienta, ni siquiera es lo más importante del desarrollo de la personalidad. Lo realmente, el punto crucial para Mary Richmond es el trabajo social de caso, de donde nace la reforma, y eso es lo que Domi nos va a contar en un resumen, porque me he pasado de tiempo, pero Raquel, un poquito. Buenos días, y en un resumen muy resumido. Bueno, hoy nos vamos de aquí más jóvenes de lo que hemos venido. Es un gusto, ¿no?, encontrarse después ya con estas canas, pero bueno, también yo tengo que decir y tenemos que decir, yo sí que me encuentro un poco fuera de escena, ¿no? Siempre a la hora de decir, bueno, ¿qué decimos? Digo, pues lo voy a leer, porque antes yo no leía, pero ahora ya perdí la costumbre, ya perdí también el lenguaje, ya perdí el contacto. Entonces para mí es una alegría poder estar aquí y compartir el pensamiento de Mary Richmond, pero también compartir en esos espacios informales los reencuentros con personas queridas y conocidas, los reencuentros con personas que vienen de otros países y con las que nos comunicamos y que no nos conocíamos. Entonces, es un lujo estar en este espacio de trabajadores sociales y para trabajadores sociales, y es un lujo, pues, que, como decíamos antes, que el Consejo haya desarrollado esta iniciativa, y es un lujo leer el libro. Mary Richmond tiene una palabra muy bonita que dice que la poesía es el bálsamo del alma, y yo digo, pues este libro también es un bálsamo para el alma profesional y personal. Entonces hay una invitación a leerlo y a saborearlo, que deja muy buen sabor de boca. Bueno, Maite, bueno, también, como decía Emilia, no ha podido estar aquí nuestra compañera Pilar, que lleva años aquí en esto, pero aunque no está en presencia, sí que está presente a través de nosotros, a través de sus palabras, a través de lo que también nos ha transmitido. Entonces, muchas gracias por venir. Decíamos, pues a lo mejor tenemos 4, pues no tenemos 4, el salón está lleno, ¿no? Bueno, entonces, si me permitís, y para no esto, como decía Maite, el trabajo social de caso es el primer nombre que se le da a la profesión, y defendemos, y yo vuelvo a insistir en ello, que Mary Richmond es la creadora de la profesión de trabajo social. Es una pionera, pero también es la creadora, y además entendemos que esto hay que reconocérselo, que es uno de los temas que posiblemente hablamos de precursoras, hablamos de históricas. No, ella es la creadora del trabajo social. Y cuando hablamos de caso, yo preguntaría, ¿qué entendemos por trabajo social de caso? Si ahora nos preguntan, ¿no?, ¿qué entendemos por trabajo social de caso? ¿Y qué entiende Mary Richmond por trabajo social de caso? Bueno, no llega al trabajo social de caso como principio, llega como un proceso de experimentación, de reflexión, de conceptos entrecruzados, de conceptos a veces mezclados, hasta que encuentra la palabra caso. Y a partir de ahí fundamenta toda su obra. El caso es lo que late en ella, es lo que ella de alguna forma persigue. Así, en el libro vemos, y eso puede resultar a veces un poco confuso, que habla de trabajo social individual, trabajo social con familias. Hay como distintas interpretaciones, hasta que al fin encuentra, como ella dice, la palabra apropiada. Porque una característica de la obra de Mary Richmond es que todo lo que busca está en función del trabajo social. Y cuando busca contenido a las palabras, los busca siempre en el interior del trabajo social. Creo que esto es un aspecto muy, muy importante en ella y que también nosotros tendríamos que considerar. Y cuando lo busca, hay un camino que ella va haciendo, y primero dice que caso es lo que sucede o acontece. Después lo dice que es una herramienta metodológica para conocer los hechos sociales tomados en su conjunto. Los hechos sociales son fundamentales, y para ella lo que significa el hecho social es muy importante para la profesión que lo investiguemos, que lo descubramos y que lo ejercitemos. Y también la define como nexo de unión para una profesión y su existencia profesional.
Es decir, que si existimos profesionalmente es porque existe el trabajo social de casos. Luego ya pasa a definirlo un poco más desde aproximaciones y dice: un caso es una situación particular de un problema social determinado y no las personas en cuestión. Para distinguir el problema que ella suscita se les denominan clientes. El caso no se refiere solo a la persona, sino que hace referencia a la situación o dificultad. Las personas no son casos, sus problemas y sus situaciones sí lo son. Esto es el caso para Mary Risman. O sea, el caso, nosotros, tengo tantos casos, tengo no sé qué. Bueno, pues el caso es lo que dice Mary Risman. Es ahí los equívocos, a veces en las palabras que utilizamos sin saber qué hay detrás de ellas, ¿no? Este es uno de los elementos importantes. Y para ella dice, el caso no es algo aislado, el caso es un todo. Dice, el conjunto de lo social es mayor que cualquiera de las partes que lo componen y todas las partes están al servicio de la personalidad, de la que hablaba antes Maite, y que ella define como el objetivo del trabajo social, el desarrollo de la personalidad y de las relaciones sociales. ¿Dónde hemos encontrado este objetivo en la profesión? ¿Creemos que nuestro objetivo es el desarrollo de la personalidad y de las relaciones sociales? ¿Nos lo hemos planteado? Pues ese es el objetivo con el que ella define, en un sentido amplio, el desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, habla las tres partes del trabajo que componen el trabajo social y que sirven a esa personalidad. El trabajo social de casos le sirve a la personalidad mejorando las adaptaciones entre el individuo y su entorno, básico en su obra. El individuo y su entorno, no la persona, el individuo y su entorno. Y el trabajo social de grupo, que dice que actúa sobre los individuos, pero sin tratarlos uno por uno. Y después se para en la reforma social. Mary Risman fue una gran reformadora, yo creo que eso es algo que nadie puede discutir. Dice, apagues el caso individual, no deje que nada le aparte de él, porque si se gestiona adecuadamente, ahí hay toda una reforma. El caso como un instrumento valiosísimo de reforma. En el caso está la reforma social. Cuando habla de reforma se refiere a la comunidad y a la investigación social. La reforma está aquí, en la comunidad y en la investigación social, en la adaptación de las relaciones sociales colectivas gubernamentales, efectuando mejores adaptaciones entre el individuo y su medio social, mejorando en su conjunto la situación de las masas por la propaganda y la relación social. La relación, los vínculos también son fundamentales en la obra de Mary Risman. El trabajo social de casos contiene todo lo que es una reforma y no solo es una parte de ella. Y aquí ella habla del valor de lo pequeño. El valor de lo pequeño, que desde una mirada amplia es muy grande, porque a través del caso el poder llegar a la reforma social es tremendo. Yo creo, no sé si percibimos que como trabajadores sociales somos portadores casi de este poder, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Creo que es una de los interrogantes que nos tenemos que hacer. Trasciende de lo individual a lo colectivo y viceversa, como un proceso dialéctico de retroalimentación. Es un planteamiento que si lo tuviéramos que dibujar gráficamente crecería en espiral, donde va y viene de lo individual, se va a lo colectivo, a la reforma, pero después se vuelve otra vez a lo individual, ¿no? Así el caso no es igual a trabajo social individual, como habitualmente lo concebimos. Es cualquier... 2 minutos. ¡Buah! Pues no he empezado. Ya lo habíamos hablado. No he empezado. Sin más motivación para que lean. Claro. Bueno, que el trabajo social de casos es un motor de cambio. Cuando hablamos de cambio, el trabajo social de casos, pues si me quedan 2 minutos tengo que decir todo corriendo. Pues el trabajo social de casos, que es un... y después la idea de particularizar. Es fundamental la idea de particularizar. Dice, a través del caso particularizamos y en ese proceso va revelándonos el desarrollo de la personalidad al interior de las relaciones sociales. A los problemas sociales, la particularidad de trabajo social. O sea, que se nos revela al interior, no al exterior de la vida social. Este es un elemento también fundamental. Es hacia el interior, no hacia el exterior, a lo que nos viene de fuera, sino a lo que tenemos dentro. Dice que el trabajo social
lidia con los individuos en medio de su ambiente, a diferencia de la reforma social que lo hace en masa. El trabajo social es un trabajo particularizado. La reforma social es café para todos, pero también es necesaria. Ella dice que el trabajo social de caso en el que cree es el que puede definir como el arte y ciencia de hacer cosas diferentes para personas diferentes, para su mejoramiento personal y el de la sociedad. Esto yo siempre digo, dices, a ver, ¿qué cosas no son fundamentales, no? Porque el reconocimiento de esas diferencias creo que es uno de los aspectos que tenemos también que considerar dentro de las políticas generalistas, la particularidad del caso. Y ya, ¿no me queda un minuto? Bueno, pues el reconocimiento de las diferencias universales, donde hay un tema que ella dice, no podemos tratar igual las cosas que son diferentes. Hay mucho más que decir, pero como tengo que ir para ahí, pues nada más. Entonces, dice, la descripción del trabajo social implica el reconocimiento de que las personas somos diferentes y respondemos de formas diferentes a los distintos estímulos. Sin embargo, hay normativas generales, normativas, es decir, la generalización está ahí, ¿no? Y el rescate de la diferencia, de las diferencias individuales. Y el concepto de lo social, que también es un concepto interesante para Mary Richmond, decía antes, siempre en la línea de, aunque son palabras que se utilizan en el conjunto de la sociedad y en los vocabularios y en otras disciplinas, lo que ella hace es acotarlas continuamente. Entonces, dentro del trabajo social, dice, el trabajo social de caso revela al individuo porque lo social lo tapa y lo ahoga. El criterio de lo social se refiere a la influencia de la mente sobre la mente. Requiere una interacción mental, en el grupo una interacción personal en el ámbito de la vida cotidiana, que decía antes Maite, y no en el ámbito de la vida social, donde se dan las relaciones personales. En cada una de las relaciones tiene que converger dos caminos, uno dirigido al espíritu del cliente y otro al ambiente de las personas o grupos con los que tiene relaciones. Dirigimos al espíritu del cliente y a los grupos con los que tiene relaciones. Y al final define el trabajo social de caso como el conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente el hombre a su medio social. Se basa en unos procesos que desarrollan la personalidad por medio de la adaptación consciente efectuada entre individuo y los hombres y su entorno. La característica diferencial respecto a otras profesiones es su dimensión social y relacional. ¿No os parece que esto es clave en relación a otras profesiones? ¿Lo consideramos así actualmente? ¿Lo estamos haciendo así? Ya he acabado. No ha acabado, esto no ha hecho nada más que empezar. Esto ha hecho, sí. Bueno, sí, pues bueno. Me da pena no hablar de las diferencias individuales, pero bueno, esto, pues vamos a un poquito. Ya lo siento, Vamos un poco a cerrar. Bueno, nosotros nos preguntábamos y decíamos, bueno, Mary Richmond creó esta profesión y mira si la ha dado de sí, que estamos en todo el mundo y estamos en todas partes y estamos aquí, ¿no? Y entonces, el decir, ya estamos en los sistemas públicos, estamos en los sistemas privados, estamos en las grandes empresas, estamos en las organizaciones sociales, estamos en el ejercicio libre de la profesión. ¿Y ahora a dónde tenemos que mirar? Y decimos, pues como dice ella, y la esencia, como dice, a nuestra esencia, a nuestras raíces, hacia nuestro interior, de alguna forma. Y el trabajo social es la esencia. Bueno, muchas gracias. Me he quedado...